COVID-19 ha modificado por completo la rutina del mundo. La incertidumbre también se contagia. El miedo de salir a trabajar y todo, a salir a la calle y luego... Dios te bendiga, es el pastor Moisés y estoy muy contento nuevamente de que tomes la decisión de estar con nosotros. Para nosotros es emocionante saber que podemos llegar a tu casa, estar con los tuyos y que tú puedes escuchar la palabra de Dios tranquilamente a través de este medio. Ahora, estamos en una serie que comenzamos la semana pasada, la cual hemos titulado Consuelo y Alegría. Y ya estamos en la parte número 2 de esta serie. Y creo que va a ser de mucha bendición esta serie a lo largo de todo, así que no te despegues, va a estar a lo largo de todo el mes de diciembre. Ahora, quisiera hacerte una pregunta que quizás vas a decir, claro que esa es la respuesta, pero ¿qué es lo más difícil que te ha ocurrido en este año? ¿Qué ha sido la circunstancia que realmente te ha sacado de onda o simplemente te ha creado ansiedad o te ha traído preocupación o te ha quitado el sueño o todas esas cosas? Y te digo esto porque hemos pasado por un año sumamente alocado que jamás nos imaginábamos que íbamos a tener, donde obviamente ha habido pandemias, despidos, muchas cosas, las noticias por todos lados, cualquiera que la escuche le trae ansiedad. O quizás a lo mejor ha sido la separación con un ser querido. A lo mejor alguien que tú amas se ha tenido que ir. O alguien que tú amas ha fallecido. A lo mejor han sido todos los cambios. A lo mejor te dijeron que en tu trabajo iban a cortar las horas. O te sientes fuera de control. Todas estas cosas que te estoy preguntando son relacionadas o agentes que producen ansiedad, que producen estrés, que producen a veces preocupación y que nos perturban o que nos turban nuestros corazones. A lo mejor te estás sintiendo desafiado mientras yo hago esa pregunta y estás pensando, no que vamos a hablar de consuelo y alegría, me vas a recordar todas las cosas que han pasado este año que simplemente no puedo dominar. Pero la otra pregunta que quiero hacerte es, ¿qué hacer cuando estamos en momentos donde nuestros corazones se han perturbado? Y en momentos donde simplemente hemos entrado nosotros en una etapa de ansiedad, una etapa de preocupación, donde nos hemos llenado de miedo y donde hemos perdido el enfoque de Dios o estamos tratando de agarrarnos de Dios porque estamos llenos de temor. Por eso es que hemos creado esta serie, o que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón del equipo de predicación, que hablemos acerca de lo que es consuelo y alegría. Así que prepárate, porque la semana pasada comenzamos a hablar de una de las personas más increíbles que hay en la Biblia. Me refiero a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y allí aprendimos que la persona que confía en Dios, en medio de la ansiedad, se aferra a la verdad de Dios y no cree las mentiras que los rodean, sino que se mantiene aferrada en lo que Dios ha dicho. Ahí aprendimos que es más importante creerle a Dios que a tus propios miedos. Ahí aprendimos nosotros que la ansiedad es algo real, pero que la presencia de Dios echa fuera todo el temor. Pero hoy quiero que hablemos de otra persona en la Biblia, un personaje muy interesante de paso, alguien que era muy diferente a la madre de Jesús, muy diferente a María. Y por eso quiero que tomes tu Biblia, si la tienes, o tu tableta, o lea aquí en la parte de abajo, lo que nos dice en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice. Dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. Entonces, hoy quiero hablarte acerca de Herodes el Grande.
Sí, de ese rey que era el que estaba gobernando en la época en que Jesucristo nació. Herodes el Grande. Hay varias cosas que quisiera decirte. Número uno, era un gobernante antes del nacimiento de Jesús y mucho después del nacimiento de Jesús. Lo que sí sabemos es que era un gran tirano, que era un tipo súper astuto y que era un tipo malvado. Una de las cosas que sabemos también es que cuando tenía sospechas de que alguien se levantaba en contra de su gobierno y que tenía la intención a lo mejor, o él simplemente creía que iban a ir en contra de él, en contra de su reinado, él lo solucionaba fácilmente. ¿Sabes cómo lo hacía? Los liquidaba, es decir, los mataba. Se acabó. Era su solución a todos los problemas. Incluso sabemos que llegó a matar hijos e esposas cuando sentía que ellos podían ser una amenaza para su reino. Así de malo era este hombre. Entonces sabemos también que Herodes no era judío. Sabemos que era uno de los descendientes de la línea de Esaú, el hermano de Jacob, ese que era hijo de Isaac, nieto de Abraham, en el cual los dos nacieron gemelos y uno peleaban en el vientre de la madre. Y sabemos de que los romanos lo habían hecho gobernante sobre los judíos. Entonces, ahora Mateo también nos presenta, no solamente a Herodes, sino que nos presenta también a unas personas sabias, a unos hombres que llegaron del oriente, de repente aparecen en la imagen. Y la pregunta quizás que nos hacemos cuando leemos la historia de Jesucristo y leemos sobre Herodes y el nacimiento de Jesús y la historia de María y leemos la parte de los sabios es, ¿sabios? ¿Quiénes eran estos hombres sabios? Lo que sabemos es que eran astrónomos, lo más probable, es decir, no astrólogos, no es que eran personas del asunto de astrología, sino astrónomos, personas que estudiaban las estrellas, posiblemente que venían de Persia o de Babilonia. No sabemos cuánto eran. Yo sé que en la tradición latina están los tres reyes magos y creo que era Baltasar, Melchor y Gaspar, si no me equivoco. Uno era así medio catirito, rubio, con ojos azules. Uno era así medio trigueñito, así con piel oliva, así como la mía. Y el otro era así medio piel oscura, medio negrito, así. Y ya estaba representado todas las naciones y todos. La realidad es que nosotros no sabemos. La Biblia no te dice cuántos sabios eran. Así que decir que eran tres no se sabe. Lo otro es que tampoco la Biblia te dicen que eran reyes. Lo que sí te dice es que eran sabios. Que eran sabios que habían llegado desde el oriente a adorar a Jesucristo. Entonces, es interesante porque esto como que cambia un poquito la perspectiva. No eran tres reyes magos, no sabemos cuántos eran y no sabemos cómo se veían y mucho menos eran reyes. Ahora, ¿por qué están ellos en esta historia? ¿Por qué la palabra de Dios nos presenta la historia de Herodes y primero la historia de María, en la noticia, el nacimiento de Jesucristo, la historia de Herodes y la historia de los reyes? Lo acabo de aclarar, de los sabios. En Mateo capítulo 2, versículo 22, recuérdate, Mateo está en el Nuevo Testamento, mira lo que dice. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Es simple. Estos sabios estuvieron allí con Herodes porque ellos venían a adorar al rey de los judíos. Ahora, yo creo que paremos un poquito los frenos aquí porque lo que te voy a decir va a ser bien interesante. Ponte en los zapatos de Herodes. Tú eres el rey. Estás gobernando toda la zona y de repente te llegan unos tipos del oriente que vienen con todos los powers, como dicen por ahí, con todos los hierros, a decirte de que ellos vienen a adorar al rey del pueblo que tú estás gobernando. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué dirías? Qué chévere, no ha pasado nada, vente por aquí, tómate un cafecito con leche, quieres un pancito dulce, qué rico, vamos a disfrutar. Es más, preséntemelo para yo también conocerlo. No. Automáticamente lo que ocurrió en el corazón de Herodes es que se levantaron todas las razones por las cuales perturbarse. De hecho, lo que ocurrió en el corazón de Herodes es que el tipo dijo, ¿qué? ¿Que hay otro rey que no sea yo? Eso no es posible. Entonces, ellos habían estado en un proceso donde Dios le había mostrado de que iba a haber el nacimiento del rey de los judíos, pero que en realidad era el rey eterno, y Dios le había mostrado una señal en el cielo, una estrella que estaba saliendo, y ellos
tomaron la decisión de dirigirse a ese lugar, a buscar para adorar al Rey eterno que iban a ser, al Rey de los judíos, pero el Rey de tu vida, el Rey de mi vida. Y si no tienes a Jesucristo como Rey, te invito a que lo metas en tu corazón y que permitas que Él entre y que Él sea el Rey de tu vida. Todo eso estaba pasando. Sin importar el trasfondo, de dónde eran, si eran o no eran, sin importar de qué país fueran o de qué creencias tenían, Dios se les reveló y les mostró que había un rey verdadero que iban a ser. Y creo que esto es muy importante. Mira lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 3. Nuevamente Mateo está en el Nuevo Testamento. Dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. Y toda Jerusalén con él. Obviamente tuvo que haber un momento difícil en el corazón de Herodes y en la gente. La gente estaba acostumbrada a tener Herodes, quizás no lo querían, pero aún así ellos sabían que si venía un rey de los judíos, iba a haber un gran problema con el pueblo judío. Porque ellos sabían primero que Herodes había matado familiares, que había hecho muchas cosas malas. Estos dijeron, nada, este tipo es loco. Le dicen que hay un rey mayor que él y este nos mata a todos nosotros. Se perturbó Jerusalén. La gente entró en un estado como quien dice, ¿y ahora qué hacemos? Y Herodes, que se creía que era muy poderoso, se perturbó también. Y creo que esto es sumamente importante, porque esta palabra se turbó es la misma palabra que la Biblia nos usa a nosotros cuando nos habla de María. Porque ¿qué pasó? Cuando María recibe el mensaje del ángel de que ella estaba embarazada, dice, y se turbó su corazón. Ahora me dice que Herodes escuchó el mensaje de los sabios y se turbó su corazón. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Y creo que es importante que haga esta declaración en este momento. Que un hombre poderoso, con todo el dominio en su época, con toda la plata en su época, con todo el ejército en su época, con todo el mundo rindiéndole pleitesías, versus una doncella plebeya del campo quizás, una muchacha inocente. Los dos tuvieron la misma emoción entre una noticia que no podrían controlar. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nos dice, primero, que todos somos iguales. No importa el dinero que tú tengas o la falta de dinero que tú tengas. No importa si eres hombre o eres mujer. Si estás en poder o no estás en poder. Todos nosotros somos creados con emociones que si no las cuidamos o que si nos llegan noticias que no podemos controlar, automáticamente nuestros corazones pueden turbarse. Después de todo, el color no hace una diferencia, ni tu sexo hace una diferencia, si eres hombre o eres mujer, y mucho menos hace una diferencia tu estatus social o la nacionalidad donde tú eres o el apellido que tú tienes. Todos estamos sujetos a emociones. Y esto quiero que lo entendamos, porque es muy importante. Entonces, es interesante ver a dos personas tan distintas tener la misma reacción. A veces nosotros pensamos que los únicos que nos turbamos somos nosotros. A veces pensamos que los únicos que estamos mal somos nosotros. Déjame decirte que no hay ningún ser humano que no pase por crisis, que su corazón no se perturbe, que su corazón no se llene de ansiedad. A lo mejor tú estás viéndome ahorita y tú estás perturbado. Hay una noticia que te han dado que te ha quitado el sueño. A lo mejor algún familiar ha fallecido. O a lo mejor tienes miedo de que un familiar fallezca. Y tu corazón está ahorita lleno de ansiedad. A lo mejor tienes preguntas que Dios no te ha respondido. Déjame decirte algo. Tú no estás solo. Hay millones de personas que pasamos por momentos y procesos. Pero hay bien interesante ver la respuesta. No te despegues porque van a haber varias respuestas que quiero comparar hoy y cómo nosotros reaccionamos ante este tipo de cosas. Turbado quiere decir que hay confusión, o perturbado quiere decir que hay confusión. Incluso puede ser aterrorizado o lleno de ansiedad. Eso fue lo que pensó Herodes, se sintió perturbado. Él dijo, adorar a otro rey, ¿y yo qué? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, no solamente Herodes estaba perturbado, sino toda Jerusalén estaba perturbado. Y lo más interesante es que un gran rey poderoso está perturbado por un rey recién nacido. Imagínate, si veía a Jesús en este momento, ¿qué le iba a decir? ¿Gugu Gaga? O sea, ¿qué es lo que le iba a decir Jesucristo si estaba recién nacido? Es interesante ver a un tipo tan poderoso, lleno de tanto temor ante un niño de pañales. Eso es muy interesante. Y creo que esto nos lleva a comprender que a veces las personas que parecen tener más poder y los que parecen ser más fuertes, a veces las cosas que
o las personas como que están en el caso de Jesucristo. ¿Por quién era Jesucristo? El hijo de una mujer joven, con un hombre, de Dios, pero con un padrastro llamado José, nacido en un momento difícil, puesto en un pesebre. No nació y fue puesto en un palacio. Y él fue perturbado por el nacimiento, porque él sabía que había verdad en la profecía del rey que venía. Creo que todas estas cosas son importantes, porque lo mismo pasa con el asunto de los reyes, de los magos. Pues sigo con la tradición hispana, reyes magos. Es lo mismo que pasa con los hombres sabios. ¿Qué es lo que pasa? Primero que nada, no eran judíos. Venían de otras partes, de otros lugares. ¿Sabe lo que eso a mí me dice? Me dice que el mensaje del evangelio no está limitado a los judíos. Me dice que el plan de Dios no estaba limitado a Jerusalén. Me dice que Dios le ministraba a personas que no tenían nada que ver con Israel en otros lugares. Y que Dios se le revelaba a personas para tener un encuentro con ellos y llevarlos a un sitio donde ellos pudieran comprender la verdad de Dios. Porque el Dios que tú tienes tiene un plan de salvación para el mundo. Si el mundo lo recibe o no, eso es diferente. Pero el Dios que tú tienes ha hecho todo lo posible, enviando a su Hijo unigénito a nacer, a ser puesto en un pesebre, a tener pañales, a crecer como nosotros, a morir la muerte que tú y yo nunca tendremos, y que resucitó de la muerte y que viene nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene el plan de salvación para toda raza, para todo pueblo bajo la tierra. Y creo que esto es importante porque el hecho que estos hombres sabios fueran de varios países o del oriente, del lejano, y que no fueran judíos, implica de que el proceso de Dios estaba cumpliéndose. Por eso es que tú y yo podemos servir a Dios hoy donde estamos y serle fiel a Él sin importar ninguna de las cosas que tengamos que hacer. Para Herodes era miedo el pensar que él tenía que doblegar sus rodillas ante otro. Era miedo en pensar de que podía ocurrir con él lo que él había hecho a otros. Era miedo para él pensar de que el poder lo iba a perder, de que el control lo iba a perder. Ahora yo quiero que pienses bien esto. Para muchos de nosotros, esa misma actitud la tenemos cuando nos confrontamos de que hay un gobernante en el universo y que mi vida también está en control de él. Y que él gobierna todo lo que hay y que su nombre es Dios. Y que él envió a su Hijo. Que Dios mismo se humanó a través de Jesús y que Él gobierna todo lo que hay. Hay personas que cuando son confrontadas con la realidad de que no son tan poderosas como los creen que son, o que no son tan valientes como creen que son, o que no tienen el control sobre la vida que creen que tienen, o que su dinero no los va a salvar de la muerte, se llenan de miedo, se llenan de temor, porque ellos saben de que esta es la realidad. Que el dinero y que todas las posesiones y todos los que tú tengas y los títulos no te van a salvar de un momento cuando tengas que rendir cuentas al Dios Todopoderoso que va más allá de la vida humana que tenemos aquí nosotros. Mira lo que dice Mateo capítulo 2, recuérdate, Mateo está en el Nuevo Testamento, versículo 4. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? La palabra Cristo es la palabra en griego para hablar acerca del Mesías, que es la palabra en hebreo para hablar acerca del rey ungido que nacería. Ahora, lo interesante es que Herodes hizo una buena cosa. Él mandó a buscar a todos los sacerdotes, él mandó a buscar a todas las personas, a los escribas, él mandó a buscar a las personas que estaban a cargo, a los maestros de la ley. Déjame explicártelo desde este punto de vista. Es muy sencillo. Lo que él hizo fue que él mandó a buscar a las personas que dominaban sobre el templo, a los que gobernaban sobre el templo, a los que eran parte del judaísmo, a los sacerdotes, que de paso se habían corrompido en gran manera en la época de Jesucristo y habían caído en asuntos políticos y se les había olvidado la importancia de su llamamiento, que era de servir a Dios. Y a los otros que mandó fue a los maestros de la ley, que eran conocidos como los escribas, eran los abogados de la época, los que interpretaban la ley y los que tomaban decisiones en cuanto a la ley. Y esto es lo que él hizo. ¿Y qué fue lo que ellos le respondieron? Es muy interesante lo que le dijeron. Mira lo que dice en Mateo capítulo 2, versículo 5. Dice, en Belén de Judea, pisa los frenos. Belén era una de las ciudades o de los pueblos o las aldeas más pequeñas de Israel. Y Judea era una de las tribus más pequeñas, es decir, de Judá eran las tribus más pequeñas de Israel. Y Dios le dice en su palabra que iba a nacer Jesús, no de lo más poderoso, sino de lo más pequeño. Qué hermoso saber que tienes un Dios
que se identifica contigo y conmigo. Y sigue diciendo, le respondieron, porque esto es lo que está escrito, lo que ha escrito el profeta. Versículo 6. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Ahora, eso es lo que dice Mateo, pero Mateo no te dijo toda lo que decía la escritura en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Mira lo que dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2, se encuentra en el Antiguo Testamento. Dice, pero tú, Belén Efrata, lo mismo, pequeña para estar entre las familias de Judá, la misma. De ti saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, este rey que viene no es cualquier rey. Esto es un rey que nació de una mujer y de un hombre y simplemente murió y se acabó su reinado. Esto es un rey eterno que antes que existieran las cosas ya existía y aún después, mucho después, va a seguir existiendo. Él te está diciendo simplemente que este rey es el rey Jesús, el rey soberano, aquel que gobierna desde la eternidad. Y esto es bien poderoso porque esta antigua profecía de Miqueas está parafraseada en Mateos, pero está declarando la deidad de Cristo. Está diciendo de que Jesucristo es Dios y que Él no es simplemente un hijo adoptivo de Dios que llegó de repente y que Dios dijo, vas a ser mi hijo, te adopto hoy, y que es un simple profeta. No, está diciendo que aún antes de que Él fuera y naciera, ya desde antes de la eternidad y en la antigüedad, ya Él era ya. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, como dice el profeta Miqueas. Pero no solamente está hablando de eso, sino que también te habla acerca de una profecía que está escrita en 2 de Samuel capítulo 5:2, lo puedes buscar en tu casa, está en el Antiguo Testamento, o en 1 de Crónicas capítulo 11, versículo 2, nuevamente lo puedes buscar en tu casa, donde Dios le promete al rey David que de uno de sus descendientes iba a salir un rey que iba a ser eternamente rey. Y creo que eso es importante, porque la profecía habla acerca de un gobernante y de un pastor. Gobernante quiere dar la imagen de liderazgo, de un liderazgo fuerte e incluso podría ser hasta severo. Pero cuando te habla de pastor, te habla de alguien que es cuidadoso, que te lleva las ovejas por lugares verdes de pasto, por lugares de agua, que se encarga de que tengan lo que necesitan. Por eso es que era tan increíble esta profecía, porque está hablándote de un rey que iba a ser severo cuando tendría que ser severo, pero que amaría a su pueblo. Y es exactamente lo que Cristo es. Es exactamente lo que Dios ha hecho. Lo importante es que cuando los hombres sabios escucharon la revelación de Dios, ellos hicieron lo que tenían que hacer. Se fueron a buscar para adorar a ese rey. No fueron a saludarlo. Óyeme, fueron a adorarlo. Lo cual es un asunto que haces con tu cuerpo, con tu mente, pero con tu espíritu. Ellos sabían que este rey era el ser adorable, es decir, que era Dios humanado. Por eso es que dijeron, venimos a adorarlo. Porque ellos sabían que él era Dios humanado. No estaban hablando acerca de cualquier rey o cualquier presidente que lo eliges cada 4 años y después de los 4 años, si no te gustó, lo puedes sacar. Te está hablando de un rey eterno que es adorable. Se referían a Jesús. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Herodes en cuanto a todo esto? Versículo 7 del capítulo 2 de Mateo, mira lo que dice. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan, infórmense bien de ese niño. Y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Entonces, después de escuchar todo, Herodes dijo, no, yo no soy tonto, yo a este lo mato antes que crezca. Vamos a ver si realmente es adorable y es deidad como dicen que es. Yo a este lo enveneno, lo estrangulo, lo ahogo, hago lo que sea, pero voy a hacer lo que tengan que hacer. Y lo que ocurrió fue que mandó a los sabios a ir. Y después le dijo, vayan porque yo voy a adorarlo también con ustedes. Obviamente sabemos que era una mentira despiadada. Ahora, su deseo no era adorar a Jesús, su deseo era matarlo. Y lo interesante es que a Herodes venía con amenaza de su reinado y él quería guardar su reinado porque estaba atemorizado, tenía miedo. Te hago una pregunta, ¿qué eres tú capaz de hacer cuando tienes miedo? Te cuento esta historia. Me acuerdo que estaba muy joven, quizás tenía como unos 14 años, y estaba caminando por la calle y de repente salió un perro grandísimo persiguiéndome con espuma en la boca y venía a morderme.
Yo brinqué una pared tan alta que hasta el día de hoy yo ni siquiera sé cómo yo brinqué esa pared. Lo único que sé es que salió una fuerza de las piernas, me agaché y brinqué, y como sea me agarré y brinqué y el perro no me mordió. Cuando tú estás lleno de temor, eres capaz de hacer cosas que nunca te imaginaste que ibas a hacer. Y a veces esas cosas te llevan a actuar de maneras que no son adecuadas. A veces te llevan a actuar de maneras que no son correctas. A veces te llevan a actuar de maneras egoístas u otro tipo de formas. Por eso es que es importante tener una respuesta adecuada ante el temor y buscar el consuelo y la alegría de Dios. ¿Estás conmigo? Yo sé que sí lo estás. Mateo capítulo 2, versículos 9 al 12, mira lo que dice. Después de oír al rey, subieron su camino, y seguido que la estrella que había visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Para aquellos que dicen que Jesucristo no es adorable, déjame decirte que desde aún desde su nacimiento Jesucristo fue adorado. Ahí está. No lo estoy inventando yo, está en la Biblia. Jesucristo, al verlo, se postraron y lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro para un rey, incienso, algo que se ofrecía a Dios, y mirra, un perfume muy bueno para la humanidad. Este está hablando de Jesús Rey, Jesús Divino y Jesús Dios. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La revelación de Dios siguió con estos hombres. La Biblia no nos dice más nada de ellos, pero sí nos da a saber que Dios estaba ministrándole a sus vidas y que ellos sabían que Jesús era el Mesías. Esto es poderoso. Esto es poderoso como Dios se revela a la gente. Así como está haciendo en muchos pueblos árabes hoy en día, donde Jesucristo se le aparece a personas en sueños y le dice que Él es Jesús y le habla en árabes, y las personas terminan aceptando a Jesucristo. Así como esto ha ocurrido. Creo que esto es importante que lo comprendamos. Los siguientes pasajes no son muy familiares, pero nos narran a nosotros cómo ellos reciben una situación de advertencia y cómo ellos pasan por un proceso donde Herodes pierde el control. ¿Qué es lo que ocurre? En Mateo capítulo 2, versículo 16, mira lo que dice. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Por eso es que el pueblo estaba preocupado, porque el pueblo sabía que no estaban tratando con un tipo que era normal. El pueblo sabía que estaban tratando con un loco que era capaz de matar a miles de niños para él mantener su poder. Por eso es que el pueblo se sentía turbado. Por eso es que María misma se sintió turbada también cuando le vino esa profecía también que se cumplió en Jesús. ¿Estás viendo cómo el miedo y el temor entra en una casa y en momentos se puede convertir en realidad? Hay personas que tienen miedo a morir, pero todos vamos a morir, a menos que lo vayamos con Cristo en su venida. Pero todos vamos a morir. El asunto está en que esta profecía es increíble. Porque se cumplió también en el Antiguo Testamento lo que ocurrió con el nacimiento de Jesucristo. Mira lo que dice Mateo 17, 18, capítulo 2, versículo 17, 18. Dice, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Lo que está ocurriendo es que Dios había anunciado de que iba a haber un rey loco lleno de miedo, que iba a matar a muchos niños cuando llegara el nacimiento del rey verdadero. El rey que iba a gobernar sobre toda la tierra. Y lo que está ocurriendo es que Mateo reconoció el cumplimiento del rey de Israel y cumplimiento de la profecía de Jeremías en cuanto a Jesucristo y lo que iba a ocurrir. Todo esto producto del rey. Herodes pudo haber hecho lo que María hizo. Pudo haber hecho lo que los sabios hicieron. Pero él decidió dejar que su miedo controlara su vida. Y sobre todas las cosas, dejar que su miedo llevara control sobre las demás cosas de su reinado. Y lo peor del caso, dejar que su miedo matara a vidas inocentes. Aquí es donde entra entonces la pregunta que te hice al principio. ¿Qué hacemos con nuestros miedos? ¿Qué hacemos con nuestra ansiedad? ¿Cómo respondemos ante ella?
A lo mejor tú estás viendo, me estás pensando, wow, pastor, usted está dándole al clavo en la cabeza con ese martillo, porque lo que está diciendo me está llegando y estoy lleno de temor. Estoy luchando con mi esposa, peleando con mi familia, estoy luchando en mi trabajo, todo me apesta, todo me huele mal, no quiero saber nada de nadie, tengo miedo con asuntos de migración, tengo miedo con la muerte, no puedo salir a la calle a comprar comida porque pienso que el COVID me va a matar, no sé qué hacer con el asunto de mis hijos, tengo miedo que mis hijos se pierdan. El miedo no es un sitio bueno para vivir. El miedo es la herramienta número 1 que Satanás utiliza para atacar la fe en Cristo en ti. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Empieza a escuchar la palabra de Dios. Busca todos nuestros videos. Busca todos los que tenemos en la guía familiar para que estudies en familia. Empieza a orar. Empieza a buscar de Dios. Escucha música de oración. Deja que la fe venga por escuchar la palabra. Y no permitas que las noticias, ni el Facebook, ni el YouTube, ni el Instagram, sigan llenando tu corazón de pensamientos llenos, negativos, que te hacen pensar que todo se acaba. Porque aún después de la muerte, si tú mueres en Cristo, es cuando comienza la vida verdadera. Creo que esto es importante que nosotros lo comprendamos. Entonces, cuando confrontamos nuestros miedos, ¿qué debemos hacer? Paso número 1, y esto es lo que te quiero decir, da un paso de fe. Óyeme, si puedes repetirlo conmigo, repítelo conmigo en este momento. Da un paso de fe. Y creo que esto es muy importante, porque Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, tú crees en Dios, cree también en mí. Estas son palabras textuales de Jesús. Después en el versículo 27 de Juan 14, Jesucristo dice, la paz os dejo, mi paz los doy. Yo no les doy como el mundo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La fe mía no está en lo que yo veo, o en lo que yo escucho, o en lo que yo leo. Mi fe está en que yo tengo un Dios que es eterno, que está por encima de todas las cosas, que Él domina todo lo que existe, que mi vida, mi ser, mi familia, todo le pertenece. Yo tengo un Dios que todo lo puede y que me llena de alegría. Tengo un Dios que es admirable. Yo tengo un Dios que el COVID no lo agarró sorprendido, ni un despido lo agarró sorprendido. Yo tengo un Dios que llevó pan en medio del desierto a un pueblo que no tenía alimento. Yo tengo un Dios que proveyó agua en medio de un desierto a un pueblo que no tenía agua. Yo tengo un Dios que resucitó a Jesús de la tumba y que lo hizo levantarse de la muerte. Yo tengo un Dios que puede salvar tu vida, traer la esperanza, llenar tu corazón y liberar cualquier miedo y ansiedad que tengas en ti. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Da un paso de fe, empieza a creerle a Dios, pero no es solamente creerle, es serle fiel. Porque creer sin fidelidad no es fe. Creer sin fidelidad es estar convencido, pero ser fiel es moverte en lo que Dios te ha dicho. Y creo que esto es importante. A lo mejor necesitas ya ser parte de un grupo pequeño. Entra a nuestra página de internet, aquí está el link, sunrisechurch.org, y allí en esa página búscate grupos pequeños en la parte español y métete en un grupo pequeño. A lo mejor es tiempo de que mandes un texto al 909-281-7797. 909-281-7797. Aquí está el número aquí en pantalla y escribe pasos o oración o hola, escríbenos algo y pon tu nombre y nosotros vamos a estar ministrando a tu vida. Creo que esto es importante. Es tiempo de que comprendas de que tus preocupaciones no están por encima del Dios, creador de los cielos y la tierra. Y yo sé lo que es estar con miedo. Yo sé lo que es temblar de miedo. Pero también sé lo que es empezar a creerle a Dios y lo que es ver el miedo disiparse poco a poco y una fe en desarrollarse en mi ser y ver cómo la fe me ha ayudado a levantarme en los momentos de más debilidad y de más flaqueza. Porque el Dios que tú tienes te ha dado la paz que el mundo no te da y te dice no tengas miedo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús no te ha abandonado. Y hay dos tipos de respuestas que creo que son importantes, que son las respuestas que normalmente nosotros damos. Comparemos la respuesta de Herodes con la respuesta de María. María escuchó la noticia de que estaba embarazada, sabía las consecuencias. ¿Qué hizo? Se llenó de temor, se turbó. Herodes escuchó la noticia de que había un niño que iba a nacer, que era divino. ¿Qué hizo? Se llenó de temor. María se rindió ante Dios. Herodes se perturbó
y quiso matar al Dios humanado. María se rindió ante Dios. Herodes no se rindió ante Dios. Se llenó en el miedo y empezó a actuar en miedo. María se movió en la voluntad de Dios. Aceptó la palabra de Dios y la creyó. Herodes se movió en miedo. Escuchó la palabra de Dios. La creyó, pero no fue fiel a la palabra. Él la creyó porque si no, no lo hubiera mandado a matar. Él sabía que era verdad, pero él no fue fiel a lo que había creído. Al contrario, él dijo, yo puedo ir en contra de esto. María caminó en los propósitos de Dios y dijo, esto viene de parte de Dios, yo lo recibo, me muevo en sus propósitos. Herodes dijo, yo no acepto ningún Dios por encima de mi vida, yo hago lo que a mí me da la gana y no me va a quitar a mí ninguno de mi reinado. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue en contra del propósito de Dios. Aquí va la pregunta para ti, ¿dónde tú te encuentras hoy? ¿Eres tú como María, que te has rendido a los pies de Dios y has dejado que tu miedo sea vencido por la presencia del Espíritu de Dios? ¿O eres tú como Herodes, que estás luchando la presencia de Dios porque tus miedos han puesto el trono en tu corazón? Y creo que esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque en algún momento tú has estado ahí, yo también he estado ahí. ¿Tienes miedo de rendir tu poder o tu control a Dios? ¿O estás rindiendo tu voluntad al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Muchos de nosotros luchamos por miedo de rendir nuestra vida a Dios. A veces tenemos miedo de lo que nuestras familias dirán, lo que nuestros amigos dirán, lo que perderé, lo que dejaré de hacer. Miedo a que si es mentira, que si es verdad. Es tiempo que empieces a creerle a Dios y dejar que la palabra de Dios entre en tu corazón y que guíe todo lo que tú estás haciendo. Es tiempo de que nosotros no seamos Herodes, sino que seamos como María. Es tiempo que nosotros le creamos a Dios y seamos fieles a su palabra y no que vayamos en contra de Dios y en contra de su palabra. Cuando tengas miedo y tengas que tratar con Él, da un paso de fe. Créele a Dios y se le fiel a lo que has creído. Número 2, no seas egoísta y no dejes que tus miedos reinen tu vida. Óyeme, no seas egoísta y no dejes que tus miedos reinen tu vida. Mira lo que dice la palabra de Dios. Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. No hagas nada por ambición egoísta o vanidad. Más bien con humildad. Valoren a los demás por encima de ustedes mismos, no mirando por sus propios intereses, sino cada uno por los intereses de los demás. Al lidiar con el miedo, a veces podemos hacer cosas que nos hacen egoístas. Yo lo he visto en muchas ocasiones. En mi vida lo he visto. Y en la vida de otras personas que me rodean. Cuando una persona tiene miedo, se bloquea. Muchas veces se bloquean y no permiten que la palabra de Dios llegue. Creo que es importante que comprendamos esto. Tendemos a pensar en nosotros mismos cuando tenemos miedo solamente y no pensamos en otros. Es importante comprender que las Escrituras nos dan la capacidad a nosotros de tratar con nuestros miedos y nuestros temores y nos dicen que no seamos egoístas en nuestra forma de pensar sin importar las circunstancias que estén pasando, sino que pensemos en los demás. Porque recuérdate, después de todo la Biblia se resumen en 3 cosas: amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. En Hechos capítulo 2, también Nuevo Testamento, versículos 44 y 46, dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. En un momento de persecución, en un momento donde había hambre, en un momento donde estaban pasando por necesidad, donde había miedo, vendieron propiedades y posesiones para dárselas a quien las necesitara. Todos los días continuaron reuniéndose en los patios del templo, partían el pan en las casas y comían juntos con un corazón alegre y sincero. Para mí esto es poderoso. ¿Qué hacía la iglesia? Todos los días se reunía. ¿Qué hacía la iglesia? Le daban comida a los pobres. ¿Qué hacía la iglesia? En medio del miedo servían, amaban, se colaboraban, pasaban tiempo, oraban, buscaban de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo no puede regirme a mí. Yo soy libre por Cristo. El miedo no tiene poder sobre Moisés Bejarano ni debe tener miedo sobre ti si tú has tenido un encuentro con Jesucristo. Y no estoy diciendo de que no vas a tener momentos de temor, pero cuando te vengan los momentos de temor, lleva ese temor a la cruz del Calvario, clávalo allí y deja que el Cristo resucitado venga sobre tu temor. Y empieza a decirle a Dios, en medio de mis miedos, yo le creo a un Dios creador de los cielos y la tierra, que se humanó y que me ama. Creo que esto es importante. Y esto es sumamente importante que lo comprendamos. Herodes no deseaba adorar a Jesús. Herodes deseaba matar a Jesús por su miedo. A lo mejor tú tienes miedo
de perder algo y estás luchando contra Dios en este momento. Nada de lo que tienes es tuyo. Dios te lo ha dado. Y creo que es aún más importante. Debes entregárselo a Dios. Que en las manos de Dios está más seguro que en tus propias manos. No luches por el miedo de perder algo a alguien. Entrégaselo a Dios y cree que el Dios que tú amas y que tú conoces, que se te ha revelado en las Escrituras, va a ser lo mejor para esa persona o para esa propiedad o para tu vida. Porque Él te ama. A lo mejor tienes miedo de ser confrontado con la verdad. Tienes miedo de perder el control. Tienes miedo de eliminar lo que quieres. Y por estas razones no adoras a Jesús, sino que simplemente quieres eliminarlo de ti. Cuando trates con miedo, da un paso de fe. Ese es el número 1. Deja que la palabra llene tu corazón. Número 2. Cuando trates con miedo, no seas egoísta y no dejes que tu miedo reine en tu vida. Número 3. Y punto final. No escondas la luz. Comparte la luz cuando estés lleno de miedo. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Mateo está en el Nuevo Testamento. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad construida sobre una colina no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cuenco. En cambio, lo colocan en su soporte y da luz a todos en la casa. De la misma manera, deja que tu luz brille ante los demás para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Déjame contarte esta historia totalmente verídica. No la inventé yo, es una historia verídica registrada. Es la historia de un predicador chino. Sabemos que él vivió durante la época más difícil de la persecución en China. Ahorita China pasa por momentos muy difíciles, pero vivió por una de las épocas más difíciles de la persecución en China contra la iglesia. Este visitaba las aldeas constantemente, era un predicador ambulante y tenía su saquito con literatura, tratados y Biblias o Nuevos Testamentos o a veces páginas de la Biblia. Y él iba recorriendo las aldeas, predicando por todas partes. Después de llegar a una aldea lejana al interior de la China, uno de los aldeanos llamó al ejército, informó al ejército para que vinieran a buscar a este predicador y llevárselo preso y desaparecerlo. Lo que sabemos es que normalmente cuando ellos lo llevaban, lo que ocurría es que pasaban por un momento donde estas personas eran perseguidas. Y lo que ocurrió fue que la historia nos cuenta que la noche que llegó el ejército, muchos de los aldeanos decidieron bautizarse. Y lo que había pasado es que había una chica en esa aldea que ella no había creído, pero que estaba asistiendo a las reuniones con el predicador. Y esta joven escuchaba constantemente el mensaje de salvación. Y en ese momento llegó en la noche ese ejército rodeando. Y cuando ella vio que el ejército venía, lo que le dijo el predicador fue: tú no tienes miedo de perder tu vida, tú no puedes quedarte aquí. Toma todo lo que tienes y vete, te van a matar, no vas a poder seguir predicando. Y el predicador le respondió: claro que yo tengo miedo, pero si yo salvo mi vida, ellos se pierden. Y lo que hizo fue que se quedó. Y mientras el ejército iba bajándose con sus palos y con sus camiones y todas sus cosas, la gente estaba frente al río cantando Divina Gracia. Esa canción que dice: Divina Gracia me tocó. Esa canción, y la gente cantaba la canción. Y lo que ocurrió fue que mientras él estaba en el agua, el ejército se acercaba y le decía al pueblo: no lo hagan, lo vamos a golpear, lo vamos a desaparecer. Lo que pasó fue que el predicador, estando en el agua, la gente, aun con las amenazas del ejército y el miedo que estaba ocurriendo, empezaron a descender hacia el agua. Y la gente misma se sumergían como señal de que ellos habían creído, de que Jesucristo había muerto por ellos. Y lo que ocurrió fue que el predicador lo agarraron, lo golpearon y lo desaparecieron, y más nunca se supo de él. Y a las personas que hicieron eso, aquellos que tenían miedo, pero que la presencia del Espíritu Santo los había llenado y que habían permitido de que Dios llegara a su corazón y que estaban bautizándose, descendiendo a las aguas como señal de que Cristo Jesús había muerto por ellos, había resucitado y que ellos morían junto con Él y resucitaban junto con Él, también fueron
llevados cautivos. La joven, al ver esto, una joven que no creía, pero que estaba escuchando, al ver tanta fe, al ver una luz resplandeciendo en un momento difícil, en un momento de miedo, en un momento de temor, fue y buscó las literaturas que el predicador había escondido, las cargó con ella y empezó a anunciar la palabra del evangelio por todas las aldeas alrededor. Empezó a predicar el mismo mensaje que ella no creía, que temía por su vida, sabiendo de que ella no podía hacerlo ni podía creerlo porque podían matarla. Empezó a predicar que Cristo Jesús era el Señor y predicó por muchas aldeas alrededor de ella. Cuando estés en miedo, no escondas la luz. Deja que la luz de Dios brille en ti. Cuando tú empiezas a creer, das un paso de fe, no actúas egoístamente y no dejas que el reino miede. La luz de Dios brilla en ti. ¿Sabes lo que ocurre? Ocurren cosas increíbles cuando menos lo esperas. Empiezas a ministrar, empiezas a predicar, empiezas a orar por personas, empiezas a anunciar el evangelio, te paras en fe, te paras en verdad y ves el poder de Dios derramarse a través de las palabras que tú dices. La unción del Espíritu Santo corre sobre tu vida y empieza a sanar, a liberar a personas que sus corazones están atados. No dejes que el miedo domine quien tú eres. Llénate del consuelo y de la alegría que solamente la paz de Jesús puede darte. Y creo que es importante que nosotros comprendamos esto, porque el Mesías nació y fue puesto en un pesebre, bajo un momento de mucho temor. ¿Te puedes imaginar? Dios envió un mensaje a José y le dijo: saca al niño y a su madre, porque ellos están buscando para matarlo. Y José se fue a Egipto con su hijo adoptivo y con su esposa. ¿Te puedes imaginar el miedo en José y en María? ¿Te puedes imaginar el miedo que sintieron? Pero ¿sabes qué? Los propósitos de Dios no están limitados al miedo que tú y yo sintamos. Hoy yo quiero invitarte a que tú recibas este mensaje. Yo quiero invitarte a que no vivas tu vida más llena de temor y ansiedad. Yo quiero invitarte a que empieces a creerle a Dios. Él te ama. Él dio su vida por ti. Él te ama. Él ha resucitado de la muerte por ti. Él te ama. Él viene de nuevo por ti. El Dios que tú tienes no es vencido por el miedo. Satanás usa el miedo para destruir, pero la fe en Dios, el creerle a Dios, va contra todo temor y quita todo temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Hoy yo quiero invitarte a hacer varias cosas. Quiero invitarte a que visites nuestra página de internet. Aquí está la dirección, sunrisechurch.org. Allí baja nuestra guía o baja nuestra aplicación también de teléfono. Lo puedes encontrar en Google Play o lo puedes encontrar también en la parte de Mac, donde lo usan para los Apple phones o los teléfonos de Apple. Baja nuestra aplicación, baja la guía, reúnete con familia o hazla tú solo, si estás solo o sola. Pero ya es tiempo de que tú empieces, si no lo has hecho, a vivir en la paz de Cristo. Y si no conoces a Jesucristo, yo quiero invitarte a que vivas en la paz que Dios me ha dado por muchos años. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que va más allá de la enfermedad. Esa paz que va más allá de la muerte. Esa paz que libera. La paz que me deja saber que aunque viva o muera, estaré bien porque mi Dios vive en mí. Si quieres aceptar a Jesús en este momento, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Una oración simple, no es mágica, no es abracadabra, pata de cabra, nada de esas tonterías. Es la verdad de Dios. Ora conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Te entrego mi vida. Quita toda ansiedad de mi corazón. Y a partir de hoy, lléname con tu paz. Tú eres mi Señor y yo soy tuyo. Si tú eres cristiano y estás luchando con ansiedad, yo quiero que ores conmigo. Señor, tu palabra dice que aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo te pido que tú llenes mi corazón de la paz de Cristo, de esa paz que dice tu palabra en Isaías 53, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Yo te pido de que esa paz llene mi mente. Yo quiero dormir en paz, yo quiero vivir en paz. Déjame un buen sueño, dame un buen descanso. Ayúdame a creerte a ti y no a lo que yo escucho. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén.
Si tú has hecho esta oración, me gustaría que mandes un texto al número que aparece en pantalla, 909-281-7797. Allí escribe la palabra hola o pasos y queremos comunicarte contigo. No te preocupes, no somos telemarketers, no te vamos a estar fastidiando todos los días, pero sí queremos conocerte. Gracias por vernos y espero que vivas en el consuelo y la alegría de Dios. Dios te bendiga.